Esa fue la participación de México con este importante ponente y esta importante temática también abordada. Como les había anticipado previamente a ello, tenemos ahora la presentación del ponente, el licenciado José Rafael Fernández Quesada, a quien voy a permitirme presentar en este momento. Él es abogado desde hace 34 años, graduado del posgrado en Derecho Internacional por la Universidad de Costa Rica en colaboración con la Universidad de Roma. Es director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Costa Rica. Es profesor universitario de Derecho Internacional Público y de Mediación y Arbitraje Comercial Nacional e Internacional. El doctor José Rafael Fernández es ex asesor legal de la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica, es asesor legal de la Universidad Católica de Costa Rica y al mismo tiempo es árbitro de derecho en los Centros de Conciliación y Arbitraje de Costa Rica. El día de hoy tendrá a su cargo la conferencia sobre la opinión consultiva 24-2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la resolución concomitante de la Sala Constitucional de Costa Rica. Debo indicarle al doctor Fernández Quesada que tiene 45 minutos para su ponencia, dejando 15 minutos para atender a las interrogantes y algún tipo de intervención que quieran hacer los asistentes y que lo podrán hacer a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de la sala Zoom. Doctor José Rafael Fernández Quesada, lo escuchamos. Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Claro que sí, doctor. Perfecto. Bueno, una enorme alegría poder estar con ustedes y a la vez una gran tristeza, una gran alegría porque es un honor para mí, en nombre de la Universidad Católica de Costa Rica, poder compartir con ustedes este congreso, y una gran tristeza porque no puedo estar ahí personalmente, en la tierra de Perú, donde he estado ya en innumerables oportunidades compartiendo en el mundo del arbitraje y en el mundo académico, gozando de su hospitalidad, que es proverbial, y ni qué decir de su gastronomía, que es tan apreciada. Lástima, ya habrá otra oportunidad de que nos veamos personalmente. Saludo muy respetuosamente a las autoridades académicas, a Monseñor Dr. Miguel Cabrejos Vidarte, el gran canciller de la universidad, al reverendo padre Fray Juan José Laydon, rector magnífico, al doctor Daniel Antonio Serna Bazán, decano de la Facultad de Derecho, a la querida hermana Adela Danus, defensora universitaria, y demás autoridades académicas que están en este momento unidos con nosotros. De verdad que muchísimas gracias. Para todos, un gran saludo que me ha encomendado el rector magnífico de nuestra universidad, así como el padre Alexis, que es el encargado de internacionalización, y a través de él logramos hacer este contacto. Saludos desde San José para todos. Muy bien. Yo quería compartir con ustedes una situación que se presentó particularmente en Costa Rica, pero que afecta a todos los países del sistema interamericano de derechos humanos, y es con relación precisamente a la opinión 24-17 que emitió la Corte. Tengo una presentación, déjenme ver si estoy autorizado para compartir la pantalla, supongo. Vamos a ver. Claro que sí, claro que sí. Ahí, ¿está viendo? Claro que sí, está viendo. Faltaría poner en modo presentación, doctor. Ahí. Excelente. ¿Correcto? Ahora sí. Muy bien. Excelente. Ahí estamos. Lo que voy a hacer es plantearles los hechos, que fue primero lo que sucedió, y después ir entrando un poco en la temática y en la gran preocupación que tenemos aquí en Costa Rica, y que creo debería ser una preocupación de todos los estados latinoamericanos, y particularmente por ser esta una actividad de una universidad católica, tener muy en cuenta los hechos y sobre todo la situación en que estamos y lo que puede
venirse más adelante. Este es el planteamiento. Yo lo enfoco sobre todo desde el punto de vista de las fuentes del derecho, tanto las fuentes del derecho internacional como las fuentes del derecho interno de los Estados miembros de la Convención, y lo que está sucediendo con las actuaciones de la Corte Interamericana. Acoto nada más por si hay gente que no lo sabía, Costa Rica es formalmente, porque ya lo único que queda es el título, pero en el fondo está vacío de contenido. El artículo 75 de nuestra Constitución establece que la religión católica, apostólica y romana es la del Estado, sea lo que sea que eso significó. Esta Constitución data del año 1949, en que en Costa Rica prácticamente el 100% de la población era católica, entonces tenía sentido. Hoy en día se le ha ido quitando todo el contenido, queda la formalidad, como dije. Otro hecho que es importante, premisa para poder entender lo que voy a decir, es que la misma Constitución política estableció en una reforma que hubo que se creaba un tribunal constitucional, pero dentro de la misma estructura de la Corte Suprema de Justicia. Es una cuarta sala, hay 3 salas, civil, penal, laboral, y esta cuarta que viene a, como dice la Constitución, resolver asuntos constitucionales. Otra premisa, nuestro Código de Familia decía, ya no dice, que era ilegal o imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo. E igualmente la unión de hecho reconocible era aquella únicamente que se daba entre un hombre y una mujer. Muy bien. Los grupos de presión del grupo lobby LGBTI empezaron hace tiempo a pedir reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo por distintos caminos aquí en Costa Rica. Intentaron hacerlo desde la Asamblea Legislativa, pero eso resulta imposible. En Costa Rica hay partidos políticos de corte evangélico que han llevado diputados al Congreso y desde ahí han obstaculizado cualquier posibilidad de estos grupos de tener cualquier reconocimiento legislativo. A partir de ahí entonces tomaron diferentes acciones tendiendo al reconocimiento de uniones de hecho, el derecho de las personas trans a cambiar su nombre en la cédula de identidad. Incluso nuestra cédula decía, ya no dice cuál era el sexo de la persona, decía hombre o mujer, ya no lo dice. Y de ahí partieron también con acciones ante la Sala Constitucional, acciones de inconstitucionalidad contra todas las normas que ellos sienten les afectan. Incluso se llegó a dar el caso de un notario que hizo, aún contra la ley, realizó un matrimonio entre personas del mismo sexo e intentó inscribirlo en el registro civil. Las cosas estaban más o menos en esa tesitura en Costa Rica hasta que este partido que está en este momento en el gobierno de Costa Rica se llama Partido Acción Ciudadana, que vino a ser una tercera fuerza política en Costa Rica, que es un partido de centro izquierda, un poco más a la izquierda que los partidos tradicionales, que son Socialdemócrata uno y Social Cristiano el otro. Ganó las elecciones por primera vez en el periodo anterior, hace 6 años, y para formar sus cuadros permitió el ingreso dentro de su grupo de personas que iban al gobierno de ciudadanos que estaban bastante más a la izquierda que el pensamiento original del fundador del partido. Gracias a ese partido y a la en ese momento vicepresidenta de la República del periodo anterior, lograron hacer una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí empieza el íter que les voy a describir. En mayo del 2006 el gobierno hace la consulta a la Corte Interamericana. Las consultas son varias, van en el sentido de si pueden cambiarse efectivamente el nombre en la cédula de identidad, etc. Y en las últimas 2 de las, creo que son 5 o 6 consultas, presentan esta, que está aquí, que es si se debe
entender que la protección de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza o reconoce los derechos patrimoniales derivados del vínculo entre personas del mismo sexo, y la última, que sí es necesaria una figura jurídica que regule vínculos entre personas del mismo sexo. Y entonces la Corte resuelve la consulta el 24 de noviembre del 2017, y aquí es donde entramos en un conflicto, yo por lo menos como profesor de Derecho Internacional, en la actuación de la Corte. Porque, y ahora lo vamos a hablar, el tema de las fuentes, en Derecho Internacional ningún Estado está obligado por el Derecho Internacional, salvo en casos de normas imperativas, si de previo no ha dado su consentimiento en esa fuente, costumbre, tratados, etc. Y la opinión es más un impulso a una ideología, a un programa sociológico más que jurídico. Vean, por ejemplo, lo que pongo aquí en esta lámina. Dentro de sus considerandos, y en esa línea va absolutamente todo. Obviamente no puedo comentarla toda, si alguien tiene interés la puede ver en la página de la Corte Interamericana. El sexo y el género, como las identidades y las funciones y los atributos construidos socialmente a partir de diferencias biológicas, derivadas del sexo asignado al nacer, lejos de constituirse en componentes objetivos e inmutables, terminan siendo rasgos que dependen de la apreciación subjetiva y descansan en una construcción de la identidad de género autopercibida. Y así es todo lo que dice la opinión. Al final, la Corte dicta su opinión, como dije, el 24 de noviembre del 17, y aquí es donde hago una importantísima llamada de atención, y esto es lo que quiero precisamente traerles y comentarles, y lo vamos a ver al final en las conclusiones. En cuanto al tema de la identidad en los documentos de identidad, etcétera, los votos fueron unánimes. Pero en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, hubo un voto disidente, que fue el del doctor Eduardo Bio Grossi, buen amigo de nuestra universidad aquí en San José. Pero además hubo votos concurrentes y algunas explicaciones. Este que estoy expresando, identificando aquí, del juez Sierra Porto, vean lo que dice. Muy importante, atención. Este mismo argumento, o sea, todos los argumentos en contra de la idea de la ideología del género, ha sido utilizado para frenar la reglamentación de dos temas en los que urge tener claridad sobre su aplicación, como lo son el acceso al aborto, las 3 causales permitidas, y el tipo de procesos que se deben adelantar para poder aplicar la eutanasia en forma legal. Vamos a ver. Estamos hablando de una opinión consultiva sobre el tema de los documentos de identidad de personas transgénero o homosexuales y tal como se planteó originalmente, los derechos patrimoniales de las uniones entre personas del mismo sexo. Y ya nos adelantan que hay temas que están en el tintero y que vienen el aborto y la eutanasia. Ojo. Este es el resultado final de la opinión de la Corte, que los documentos de identidad tienen que ser conformes con el género autopercibido de la persona. Obligan a Costa Rica, bueno, ahora vamos a ver por qué obligan a Costa Rica a que las personas que deseen cambiar los datos de identidad, el Estado tiene la obligación de hacerlo según la voluntad de la persona, de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Y por último, la parte más importante, la Convención Americana, dice la Corte, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar, como el derecho a protección de la familia, protege el vínculo familiar que puede derivar,
Que puede derivar de una relación de pareja del mismo sexo en los términos establecidos, etc. Y entonces este es el voto con un voto salvado. De acuerdo con la convención, incluyendo el derecho a matrimonio para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales establecidos en los párrafos tales y cuales. Y en los considerandos de la opinión establecen incluso que es discriminatorio llamar de forma diferente al matrimonio, a la unión entre personas del mismo sexo, que se debe llamar matrimonio. Y no puede llamar de otra forma. Fíjate, pues, cacho. Hago breves consideraciones jurídicas en el tiempo que tengo sobre la opinión. Con la creación de la Organización de Estados Americanos empieza el concepto de progresividad de los derechos humanos. Entonces, que no es posible retroceder en materia de derechos humanos, sino que siempre vamos a ir hacia adelante ampliando los horizontes en materia de derechos humanos. O sea que la teoría, la práctica, las resoluciones, las leyes, los tratados tienen siempre que ir progresando en materia de derechos humanos. Primero, el sistema interamericano en materia de derechos humanos fue declarativo, la Declaratoria Americana de Derechos Humanos, que era eso, simplemente una declaración, no era un tratado, por lo tanto no creaba obligaciones per se. Luego se crea en el 59 la Comisión Interamericana, a la que se le van ampliando funciones y que es uno de los órganos principales del sistema de derechos humanos interamericanos. Ahora, la Corte tiene una competencia dividida en dos, competencia jurisdiccional y competencia consultiva. La competencia jurisdiccional, bueno, cuando un ciudadano ve violados sus derechos y pese a haber, en los casos en que así tenga que hacerlo, reclamado ante el Estado, no obtiene la reparación debida, puede entonces acudir en litigio ante la Corte y llevar al Estado a un proceso. En ese proceso, como en todo proceso jurisdiccional, el Estado tiene el derecho de defenderse, de ofrecer prueba, de hacer alegatos, de interrogar testigos, de objetar pruebas, etcétera, lo normal. Y después vendrá entonces una sentencia. Mientras que en el caso de la jurisdicción meramente consultiva, lo que permite es que a los órganos de la Organización de Estados Americanos o a los Estados miembros puedan hacer consultas acerca de cómo interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, o en caso de dudas de si sus estructuras jurídicas internas están de acuerdo o no con la Convención. El tema en Costa Rica, el principal tema, que también se aplica a los otros estados, aunque no necesariamente de la misma forma que en Costa Rica, es que la materia consultiva, las opiniones consultivas dictadas por la Corte no son obligatorias, son una opinión nada más. Mientras que la sentencia evidentemente sí es obligatoria y el Estado se ha comprometido a ejecutarla. Incluso la Corte lo había dicho antes, en la opinión consultiva número 3 del año 83, que las opiniones consultivas no tienen el mismo efecto vinculante que las sentencias en materia contenciosa. El problema con esta opinión de que estamos hablando, la 24, es que lo que se dice en doctrina es que las opiniones de la Corte se basan sobre todo en la autoridad moral de la Corte y de sus jueces como los últimos intérpretes de la Convención Interamericana. El problema es que aquí, en esta opinión, y ese es parte del problema que tenemos, más que una interpretación de lo que dice la Convención, sobrepasa sus límites y su propia competencia y emite una opinión, así de sencillo, una opinión que a la vez no está fundamentada en ninguna fuente de derecho internacional para interpretar. Eso es lo grave, muy grave.
Llegamos entonces a la situación crítica, el meollo del problema, por lo menos como yo lo he interpretado. El tema de las fuentes de los ordenamientos jurídicos y qué está pasando con las opiniones y las sentencias de la Corte en tema de fuentes y la aplicación del derecho internacional en el fuero interno de los estados. Las fuentes en el derecho internacional público siguen siendo, repito, salvo el caso de normas imperativas, como por supuesto la prohibición de la esclavitud, etcétera, son voluntarias. Y la costumbre sigue siendo la principal fuente de derecho en derecho internacional. Y ojo que incluso los estados tienen el derecho de objetar la costumbre en su nacimiento para que no se les aplique. Pero las otras, lo normal, es el tratado. O sea, el contrato en que el Estado, bilateral o multilateralmente, se ha comprometido. Después están las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, la doctrina, etc. Pero retengamos algo que es vital. No existe en derecho internacional público una fuente autónoma que obligue a una entidad, a un Estado, si ese Estado no ha brindado su consentimiento en esa obligación. Vamos ahora a las fuentes de derecho interno. Las fuentes materiales del derecho están más allá del derecho mismo, o sea, por debajo del derecho mismo. Todo el andamiaje jurídico, partiendo de la Constitución, llegando hasta las sentencias, parte de ese sustrato que no es jurídico, en que está la historia común, la filosofía de ese pueblo determinado, la economía, la religión, la filosofía, todo aquello que en un momento determinado, un pueblo determinado, une y lo hace ser lo que es, ese pueblo particular. Las fuentes materiales del derecho peruano no son las mismas del derecho costarricense. ¿Por qué? Porque el pueblo peruano es diferente al pueblo costarricense. La historia de Perú es diferente a la historia de Costa Rica. El territorio de Perú es diferente al territorio de Costa Rica. Hasta eso tiene que ver en las fuentes. La forma en que el pueblo interactúa de acuerdo con el lugar en que vive, el clima en el que vive, las estaciones que tiene que vivir para poder tener el alimento y el cobijo, etcétera. En Costa Rica, por ejemplo, aquí no tenemos estaciones, vivimos casi que en una primavera todo el año. ¿Qué pasa en los lugares donde hay inviernos fuertísimos? ¿Cómo prevé la gente sobrevivir en eso? Todo eso es parte de las fuentes que hacen el derecho particular de cada nación, que se plasman primero en la Constitución y de ahí en adelante. Voy para atrás. El punto central que yo vengo diciendo, yo participé como coadyuvante en una de las causas ante la Corte Constitucional de Costa Rica y les hacía ver a los magistrados precisamente esto. A través de este mecanismo de una opinión consultiva, se ha violado el sistema de fuentes del derecho interno del país. Porque se nos ha llegado a imponer a través de los mecanismos formales del derecho internacional, obligaciones que no están incluidas dentro del sistema jurídico costarricense y no lo están porque el sistema de fuentes, lo que el pueblo ha decidido que sea su ley, no contiene eso que nos está viniendo de fuera. Continúo. La situación particular de Costa Rica con relación a las opiniones consultivas, que digo es diferente a la de los demás estados del sistema interamericano, radica en que Costa Rica es la sede de la Corte. Y en la ley que aprobó el convenio sede en septiembre del año 83, hay un articulito que dice que las resoluciones de la Corte o del presidente comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales de Costa Rica tienen la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses. Y cuando dice resoluciones, la Corte Constitucional, la Sala Cuarta de Costa Rica, ha entendido reiteradamente que resoluciones son tanto las de orden jurisdiccional como las opiniones consultivas.
Yo estoy en total desacuerdo con esa opinión, por una razón sencillísima. Una opinión es eso, una opinión, nada más. Es una opinión que el Estado ha promovido, pero es diferente al caso en que ha habido un contencioso, donde el Estado ha podido aportar prueba, ha podido interrogar a los testigos de la contraria, objetar las pruebas, hacer conclusiones, etc. Donde ha habido un debate, donde ha habido un debido proceso. Una opinión es simplemente una opinión para un caso abstracto, no para un caso concreto. No obstante eso, de acuerdo con esto y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, las opiniones consultivas en Costa Rica son ejecutivas y ejecutorias tanto e igual como si fueran una sentencia de un tribunal costarricense. Entonces, esta opinión consultiva, la opinión consultiva 24 de que estamos hablando, que fue impulsada adrede, no fue casualidad, fue pensada adrede para precisamente poder sobrepasar los obstáculos que en el derecho interno tenía en la promoción de esos derechos que quieren adquirir los grupos de LGBTI, y lo lograron. La Asamblea Legislativa no tuvo que hacer nada, los tribunales, ahora vamos a ver qué fue lo que hizo la Sala Constitucional, pero se impuso desde afuera con unos matices y una fuerza muy diferente a lo que posiblemente hubiera sido si se hubiera permitido al Estado de Costa Rica determinar cómo manejar esos derechos, de acuerdo con sus fuentes materiales. Concomitantemente con la opinión consultiva, hubo varias acciones de constitucionalidad. Yo señalo dos. Una primera del año 2015, con relación al derecho de contraer matrimonio de las parejas del mismo sexo, voy un momento adelante, y otra del año 2013, con relación a la unión de parejas de hecho. En este caso, la Corte, la Sala Constitucional, una vez que llegó la opinión consultiva, fíjense que esto fue del año 2015 y la resolución llegó en mayo del 2020. Perdón, la resolución llegó en agosto del 2018, ahora digo que fue lo del 2020. O sea, ya una vez que había llegado la opinión consultiva, la Sala Constitucional lo que dice es, ya la Corte Interamericana falló el asunto, lo que vamos a hacer es darle 18 meses de plazo a la Asamblea Legislativa para que adapte el sistema legal costarricense, el Código de Familia, a lo que dice la opinión consultiva. La Sala Constitucional emitió la orden, la Asamblea Legislativa, sobre todo por las actuaciones de los grupos, como digo, evangélicos que están representados como partido político, no hizo absolutamente nada. Entonces, al llegar el plazo, que es el 26 de mayo del 2020, que había otorgado la Sala Constitucional, automáticamente quedó derogado los artículos del Código de Familia que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ergo, existe el matrimonio llamado igualitario en Costa Rica de esa manera. Para los constitucionalistas que nos están oyendo, y si en algún momento alguno quiere obtener la sentencia, bien lo puede hacer entrando directamente al sistema electrónico de la Sala Constitucional de Costa Rica, o me lo piden y yo con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Dentro de los considerandos de la sentencia, esta que estamos hablando, en una enorme cantidad de considerandos, la Corte dice que, partiendo del concepto de sentencias piloto del Tribunal Europeo, utiliza el sistema americano también del Structural Injunctions, o también, como ha llamado el sistema colombiano, un análisis del estado de cosas inconstitucionales. O sea, no solo se quedan en el tema único y exclusivo del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que dice, se hace un análisis del estado de cosas inconstitucionales. Costa Rica está atrasado en garantizar los derechos de las personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Y por eso le da
la oportunidad a la Asamblea Legislativa de que modifique la legislación para eliminar ese estado de cosas inconstitucionales y traerlas a derecho. Otro detalle que no puse aquí, que es importante que lo diga, la jurisprudencia de la Sala Constitucional costarricense ha reiterado y ha dicho que el sistema de fuentes formales de Costa Rica, en el que está primero la Constitución, después los tratados y después las leyes, etc., los tratados y las sentencias en materia de derechos humanos que otorguen mayores derechos que la misma Constitución costarricense están por encima de la Constitución de Costa Rica. Repito, de acuerdo con nuestro sistema legal, todo tratado, toda sentencia que otorgue mayores derechos que los que contiene nuestra propia Constitución están por encima de la Constitución. Continúo con el tema constitucional. La Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, dice que esta sentencia, la cataloga así, es una sentencia exhortativa de inconstitucionalidad simple. Dice que es donde se constata la inconstitucionalidad de la norma, pero no la invalida, de momento, sino que impone al Poder Legislativo solucionar la situación a través de la aprobación de un proyecto que devuelva la armonía con la Constitución, etc. Eso fue exactamente lo que hizo la Sala Constitucional. Como les digo, la Asamblea Legislativa no pudo, por los mecanismos propios de pesos y contrapesos y demás, atrasos, mociones, etcétera, hacer ninguna modificación. Dejó pasar el tiempo y a partir de este año la opinión de la Corte Interamericana ha modificado la legislación costarricense. Había otro caso, que es el que señalo aquí, del año 2013, que igual lo que la Sala Constitucional pide es a la Asamblea Legislativa hacer las modificaciones correspondientes. Muy bien, vamos llegando a la parte de conclusiones generales del sistema interamericano de derechos humanos. Evidentemente es positivo que exista un sistema interamericano, es necesario que exista una defensa férrea, firme, estructurada, adecuada en materia de protección de derechos humanos, particularmente en nuestra Latinoamérica, por la historia que conocemos. Pero, ¿cómo se estructura originalmente ese sistema y cómo está estructurado en este momento? ¿Hacia dónde va? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, desde el punto de vista de la estructura del fondo, entonces de la creación del derecho, de los derechos humanos y las estructuras de protección de derechos humanos, ¿cuál es la participación de los estados en la formulación de esas fuentes? Las fuentes materiales y por tanto las fuentes formales. ¿A dónde se produce eso? Es una pregunta para nosotros, juristas y estudiantes de derecho, ¿cómo estamos participando desde nuestros estados en el sistema interamericano para promover la formulación de tratados, leyes o costumbres en materia de derechos humanos? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? Mi impresión clarísima es que los grupos que tienen intereses particulares nos llevan la ventaja. Nos llevan la ventaja porque se han posicionado, están llevando el timón de las instituciones y promoviendo desde ahí su agenda. Mientras que la gran mayoría de la población de los estados latinoamericanos, muchos católicos, estamos en una universidad católica, yo soy de la Universidad Católica de Costa Rica, estamos viendo las consecuencias, pero lo estamos viendo venir sin tomar ninguna acción positiva. Y eso es peligroso y es lo que está llevando a que suceda lo que sucedió con Costa Rica con esta opinión. Ahí tenemos un problema, que nos salimos ya de lo meramente jurídico y entramos también en lo político, en la actividad ciudadana.
cómo participar en la formulación de cuál es el perfil de los derechos humanos que queremos defender en nuestros países. Por la forma en cuanto a la defensa de los derechos humanos en el sistema latinoamericano. La forma es, bueno, los tratados, por supuesto, pero la Corte Interamericana. Y la Corte al final, pues depende de quiénes son los jueces. Entonces, la pregunta que lanzo es, dentro del mecanismo de nombramiento, los jueces son nombrados por propuestas que hacen los estados, parte del sistema. Cada estado tiene derecho a nombrar o proponer hasta 3 ciudadanos o personas que no sean de su ciudadanía, pero puede proponerlas. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas elige por mayoría absoluta a los jueces, los puestos que van quedando según los vencimientos de los nombramientos. Cada juez tiene un plazo de 6 años que puede ser renovado por un plazo más. Pero entonces ahí viene mi pregunta. ¿Quién propone a esos jueces? ¿Quién los nombra en el Estado y hace la propuesta a la Asamblea? ¿Son transparentes esos mecanismos en los estados en los que vivimos? ¿Sabe la ciudadanía, saben los órganos de convivencia civil, saben las universidades, el mecanismo, saben quiénes son los que están propuestos, tienen derecho de voz y voto, de participar? ¿O simplemente sale un nombramiento de las personas políticamente o ideológicamente afines al partido de turno? Porque bueno, depende de mucho de la vida personal, la ideología del juez que nombren, pues también así se perfilará eh, la jurisprudencia de la Corte. Y digo esto siendo juez, porque lo soy, árbitro. Uno debe dejar de lado su ideología cuando resuelve, fallar con base en el derecho, nada más. El problema es que en la Corte 6 personas están fallando temas de tan alto valor y tan alta importancia como los derechos humanos, y en el caso de la opinión consultiva, sin vinculación con ninguna fuente del derecho. O sea, son opiniones, es la promoción de una agenda ideológica. Y eso es grave. Falta en este momento mucho en la Corte Interamericana, y lo digo con muchísimo respeto, el concepto de la autorrestricción del propio juez. Un juez que llega a una corte de tan alto grado y cuyas resoluciones tienen tan grave importancia e impacto en los estados, tiene que tener la capacidad de autorrestringir su poder, el poder que se le ha otorgado como juez, y adecuarlo a las circunstancias, a los hechos y sobre todo al derecho. Y, agrego yo, a las fuentes materiales. No se puede pasar por encima de la realidad de los pueblos a los cuales se está dirigiendo esa sentencia. Y ojo que no estoy diciendo regresividad de derechos humanos. Sería absurdo. Estoy hablando siempre de la progresividad, pero respetando el sistema de creación del derecho internacional. Porque si no, pasa lo que está pasando con esa opinión, que la Corte, en una opinión consultiva, se convierte en un creador de fuente de derecho. Fuente que no ha pasado por el proceso de aceptación de los sujetos de derecho internacional. Simplemente se le impone una nueva fuente que nace de un grupo que no es el Estado. Anoto aquí
esa interpretación evolutiva, que está bien, ¿sí? Hace falta. La violación de derechos humanos tiene que detenerse, tiene que haber una interpretación evolutiva, nunca regresiva, pero, reitero, respetando las fuentes del derecho y las obligaciones de las partes de los Estados miembros, cómo las han asumido. Puse esa nota del juez que hace una nota aparte, en que dice, bueno, pero es que no solo, ojo, no solo el tema del cambio del nombre en la cédula de identidad, y no es solo el derecho de unirse personas del mismo sexo. Hay temas que tenemos que tratar, ya lo están diciendo, la eutanasia y el aborto. Hago una pregunta, hay una pregunta para nosotros, universidades católicas de Latinoamérica. Como los intelectuales en derecho con una perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense ustedes que ese mismo mecanismo, y por eso es que yo estoy tan preocupado, ese mismo mecanismo de la opinión consultiva se vuelve a hacer por otro gobierno que quiera, y ya nosotros nos lo están empujando de otra manera, que tal vez puedo comentar después, el tema del aborto libre. En Costa Rica está prohibido. Hacen una opinión consultiva, ya sabemos qué es lo que va a resultar, ya lo sabemos. Y si la opinión consultiva resulta positiva, eso tendrá que aplicarse a Costa Rica sin que el pueblo de Costa Rica ni la Asamblea Legislativa tengan derecho de opinar nada. Simplemente vendrá de la Corte Interamericana directo en aplicación ejecutiva y ejecutoria a Costa Rica, que Costa Rica tiene que modificar su legislación para promover el aborto. ¿Será posible? Bueno, ¿y qué pasa con los demás países de América Latina? Tal vez en los demás países la opinión consultiva no es, como en Costa Rica, obligatoria ejecutoria. Pero una vez que se emite la opinión consultiva, el Estado sabe que cualquier proceso que venga lo tiene perdido, porque la Corte va a fallar de acuerdo con la opinión que ya vertió. Bueno, mis queridos amigos, colegas, compañeros en la fe, este es el panorama que tenemos en materia de derechos humanos en Latinoamérica. Hay circunstancias que son menos graves que otras. Personas del mismo sexo que quieren convivir, bueno, son adultos, es su vida, se les pueden dar derechos, respetárselos, no hay ningún problema. Aparte de otras cuestiones de orden moral, pero estamos hablando de términos jurídicos. La persona trans que quiere cambiar su nombre en la identidad, bueno. Pero cuando hablamos de temas como el aborto o la eutanasia, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para adecuar el sistema en el que estamos metidos a través del derecho internacional público para hacer valer nuestros valores? Creo que las universidades católicas de Latinoamérica tienen un papel trascendental en hacer oír nuestra voz a todos nuestros pueblos, que sepan muy bien cómo deben funcionar las circunstancias. No podemos quedarnos callados. Muy bien. Muchas gracias. Con eso termino mi presentación. Si hay preguntas o comentarios, pues estoy para escucharlos. Muchas gracias, licenciado Luis José Rafael Fernández Quesada. Don José Rafael Fernández Quesada. Bueno, quiero informarle a los asistentes, a quienes se encuentran en el auditorio, tenemos la parte inferior de nuestra sala Zoom, la posibilidad de hacer las preguntas, ¿no? Para poder ser transmitidas. Sin embargo, tengo aquí una pregunta de Eduardo Romero. Muchas gracias por su exposición. ¿Cuál es su opinión en vista que las opiniones consultivas no tienen el mismo peso que una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida dentro de sus competencias contenciosas? ¿Cuál debería ser el lugar que ocupen las opiniones consultivas tan recurrentes en el sistema interamericano? Doctor. Sí, muchas gracias. Como le decía, yo lo veo
desde la perspectiva costarricense, en que nuestro sistema legal, por ser el Estado sede de la Corte y por la forma en que la Sala Constitucional ha orientado su jurisprudencia, aquí ya no hay dudas, salvo que cambie la composición de los magistrados de la Sala Constitucional y se produzca un cambio, esas opiniones en Costa Rica tienen el mismo peso que una resolución jurisdiccional. En los demás estados latinoamericanos, no. Y para la misma Corte, no. Les recomiendo encarecidamente a la persona que ha hecho la pregunta que lea el voto salvado del doctor Eduardo Billo Grossi en esa opinión. Don Eduardo estuvo en nuestra universidad, compartió con nosotros una actividad, él dio su opinión. La opinión consultiva es eso, una opinión consultiva, punto. Es la Corte que hace una opinión sobre hechos generales que se le están preguntando, no sobre un hecho concreto de cómo debería entenderse que se aplique la convención, nada más. Por lo tanto, las opiniones consultivas no tienen el mismo peso que una resolución jurisdiccional. Ahora, y ahí está lo grave, mientras exista esa estructuración de fondo de hacia dónde se lleva la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los jueces que estén ahí, que estén de acuerdo con esa agenda, van a proponer, como en el caso de la opinión 24, lo que ellos consideran que es la progresividad de los derechos humanos, de acuerdo a su criterio, no de acuerdo a de acuerdo a las fuentes. Y una vez que eso queda por escrito, dictado como una opinión consultiva, cualquier estado que tenga después que enfrentar un contencioso sobre el mismo tema, pues prácticamente ya sabe cuál va a ser la sentencia que le van a aplicar. Ese es el peligro. Muchas gracias, doctor. No sé si tenemos alguna otra inquietud. Hay que reconocer la trascendencia del tema, del abordaje incluso generado, porque nuestro ponente ha puesto en relieve precisamente la importancia que tiene la formación católica en materia de esta temática, ¿no? No solamente el punto de vista legal que se puede tener a nivel de la legislación en general, sino también el rol de las universidades católicas y el respeto de estos aspectos tan importantes que deben ser abordados de una manera bastante peculiar y única en el caso de universidades hermanas como las nuestras. No sé si tenemos alguna otra intervención. Doctor, por mi parte, agradecerle en nombre de la Universidad Católica de Trujillo, en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por el abordaje tan detallado que ha hecho de esta temática tan importante. Al mismo tiempo, haber tenido la deferencia de acompañarnos con sus conocimientos y compartir también la experiencia que en este caso tiene que ver y aborda precisamente su país específicamente y su universidad de manera específica. Agradecerle en nombre, como le digo, de la Facultad de Derecho, que le estará haciendo llegar también la certificación correspondiente por habernos acompañado en esta jornada especial de apertura de este Congreso Iberoamericano. Las gracias, la gratitud en nombre de toda nuestra comunidad universitaria y de todo el cuerpo docente de la Facultad de Derecho principalmente, que estoy seguro aborda y acoge de manera muy especial todas las orientaciones que se han podido brindar. Tengo a continuación una participación, bueno, está solicitando Francisco la posibilidad de que pueda usted compartirnos su correo electrónico. No sé si estaba en la parte final de las diapositivas, pero se va a dejar en los comentarios. Esa acotación quiero hacer también al comité organizador. Doctor, entonces, en nombre de la Universidad Católica, la gratitud, el haber compartido con nosotros sus conocimientos y su experiencia, que estamos seguros va a enriquecer más el bagaje de todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Estamos siempre a su disposición como Universidad Católica. Pues hombre, realmente muy agradecido, muy contento de haber podido participar y
nuevamente reitero, creo honestamente, y así lo creemos aquí en la Universidad Católica de Costa Rica, las universidades católicas somos la voz intelectual de la Iglesia. Podemos, y así lo hacemos aquí, servimos como la voz académica de los señores obispos también, y en eso tenemos entonces una gran labor, que es académica, sí, por supuesto, de excelencia, sí, por supuesto, pero también de llevar al mundo civil la doctrina de la Iglesia desde el punto de vista científico, que tal como lo estudiamos en nuestras facultades. He puesto ahí, pero no lo veo, mi correo electrónico. No sé por qué no salió, vamos a ver. Chat. Preguntas y respuestas, ¿es posible, doctor? O si no, en el chat nos encargamos nosotros de difundirlo. Antes, sí, en el QIA lo escribí, pero vamos a ver. Cuando escriben el QIA, después se va la persona nada más para visualizarlo. Ah, solo se va la persona. Exacto, solo tendrá que ser en el chat, en este caso, y ahí lo podríamos visualizar todos. Vamos a ver, en el chat pongo Fernández. Católica ACCR. A ver si aparece ahora. No. Bueno. No se preocupe, doctor. Nos encargamos nosotros del correo. Eso definitivamente va a ser una responsabilidad del comité organizador para poder de alguna manera abordar esta temática que definitivamente resulta ser para el mundo polémica, delicada, pero para las universidades católicas resulta ser una temática que debe estar muy clara y debe transmitirse precisamente con esa certeza y claridad que usted nos ha abordado el día de hoy con este importante tema. Muchísimas gracias nuevamente en nombre de la Universidad Católica. Gracias a todos. Un gusto, de verdad. Muchas gracias. Saludos. Gracias a usted. Quiero informarle a toda la concurrencia, a nuestras autoridades, al personal docente, administrativo, a los estudiantes que nos están acompañando, a todo el público en general que se ha sumado a esta jornada inaugural de este Congreso Iberoamericano de Derecho. Precisamente esta primera etapa, esta primera jornada ha llegado a su fin. Agradecemos principalmente a los ponentes que nos han permitido a través de estas intervenciones y estas conferencias conocer más, ahondar y profundizar sobre estos temas que son cercanos, tan relevantes y tan importantes para poder desarrollar no solamente la cátedra, sino también la perspectiva respecto a la aplicación del derecho en la vida cotidiana. El día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, tenemos una jornada similar. Tenemos 3 conferencias desarrolladas en primera instancia por la participación de Perú con el doctor Víctor Burgos Mariños. Él tiene a su cargo la ponencia sobre la libertad y la detención policial arbitraria. Luego tenemos la participación de Chile con las audiencias virtuales y su validez, el doctor Leonardo Moreno Holman. Y tenemos también la participación de Brasil con la garantía de derechos fundamentales en Brasil en tiempos de pandemia. Tenemos una jornada muy rica, muy variada, muy diversa a nivel de las intervenciones internacionales y estamos seguros que todo ello va a redundar en beneficio de nuestros estudiantes y también de la imagen de nuestra universidad frente al abordaje de esta temática tan importante en la sociedad. Por ahora, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Nos vemos a las 3. Buenas tardes.